Hola, buenos días. Bueno, vamos a seguir con los contenidos de base de datos. Lo que vamos a ver ahora es muy importante, ¿sí? Es muy importante que para poder llevar adelante de manera correcta lo que vamos a ver ahora, haber leído el material que les di yo la semana pasada. Así que les hago una fuerte recomendación de que si, por ejemplo, al haber sido grupal dijeron vas a hacer estas dos preguntas, o estas dos preguntas, o estas dos preguntas y leyeron parcialmente los contenidos, les voy a solicitar realmente, encarecidamente, de que lean todo el material, ¿sí? Porque muchas de esas cuestiones que vimos en esos contenidos se aplican prácticamente en lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Por ejemplo, el primer concepto importante que habíamos visto era de base de datos, que era un conjunto de datos relacionados, ¿sí? Que los datos están relacionados entre sí, que pertenecen a un minimundo o un universo del discurso, que es el área de una problemática que nosotros tenemos que resolver con nuestro sistema de base de datos, y que tiene, en cierto modo, también siempre hay alguien interesado en explotar esa base de datos. Esa base de datos idealmente está, y es muy importante esto también, tiene datos actualizados de lo que ocurre en ese entorno, en ese minimundo, en esa parte del mundo real que nos interesa a nosotros reflejar en la base de datos. En este sentido, nosotros si tenemos una organización podríamos tener, por ejemplo, diversas bases de datos que nos interese almacenar, que nos interese explotar, diversas, como digo, bases de datos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa de construcción. Por un lado podríamos tener una biblioteca, podríamos tener por un lado todo lo que tiene que ver con las compras, las ventas, todo lo que es la gestión comercial, en una base de datos, los productos que tenemos, quiénes son nuestros clientes, quiénes son los proveedores del producto, la facturación, todo eso que tiene que ver con el flujo, ¿sí?, de materiales, estar por un lado. Por el otro lado podríamos tener una base de datos de nuestros empleados, donde lo que tenemos más que nada todo lo que tiene que ver con la cuestión de horarios trabajados, horas extras, nómina, licencia, cuestiones por el estilo. Por otro lado podríamos tener una base de datos de los distintos materiales que tenemos, pero más en el sentido de cuál es la aplicación, ¿sí? Supongamos que tenemos una app que le ofrece, de acuerdo a las características de determinadas obras, alternativas, ¿sí?, alternativas desde lo técnico de con qué materiales se puede hacer tal o cual cosa. En ese sentido, conceptualmente, si bien podrían estar ligados en algún punto, tendríamos tres bases de datos distintas para una misma organización. Bueno, por el otro lado, habíamos visto el concepto de sistema gestor de base de datos. La base de datos es el conjunto de datos y la relación que hay entre esos datos y el significado de esos datos y qué explotación voy a hacer de esos datos. ¿Qué me interesa saber sobre ese conjunto de datos? En cierto modo, en líneas generales, terminan componiendo una base de datos. Por eso teníamos esas tres bases de datos distintas. Por el otro lado, lo que tenemos es la herramienta tecnológica que nos permite almacenar esos datos. Y lo que tenemos en ese caso es el concepto de sistema gestor de base de datos, que van a ver que es una herramienta que me ofrece todas las características estas que están en el texto para poder almacenar los datos de manera eficiente, de manera segura, que pueda explotarlos de la mejor manera para obtener el máximo de información. Por otro, entonces el sistema gestor de base de datos es el software que nos permite gestionar esos datos, ¿sí? Nosotros hoy lo que vamos a ver es cuál es el sistema gestor de base de datos que tenemos y la manera de comunicación que tenemos con ese sistema gestor de base de datos. El sistema de gestor de base de datos que vamos a ver es PostgreSQL,
¿sí? PostgreSQL es un sistema de gestor a nivel Enterprise, ¿sí? Que en realidad está pensado, sirve para pequeñas soluciones, pero está pensado también para un nivel empresarial donde tenemos múltiples bases de datos que coexisten, acceso fuerte, quiere decir esto, acceso concurrente desde de distintos clientes al mismo tiempo, maneja la concurrencia, maneja transacciones para poder realizar operaciones complejas y tener un punto de retorno en caso de que esas operaciones fallen, todas características que vamos a ir viendo con el correr del tiempo, pero esto se llama PostgreSQL y es la que vamos a ver. Nosotros, así como tenemos PostgreSQL, hay otras opciones de gestores de base de datos a este nivel, como les puede haber sonado Oracle o SQL Server o MySQL. Son lo mismo, son distintos sistemas gestores de base de datos que podemos usar para gestionar nuestras bases de datos. ¿Tá? Nosotros vamos a usar Postgres en su versión, para comunicarnos con Postgres, lo que se llama la arquitectura cliente-servidor. Postgres labura, en realidad Postgres es un servidor de base de datos y labura con esta arquitectura cliente-servidor. ¿En qué consiste la arquitectura cliente-servidor? Y lo van a ver mucho esto tanto con Enzo Ana en programación web, donde el servicio es otra cosa, el servicio es de páginas web, ¿sí? Y en redes con Fabio Salerno, porque es un concepto que está asociado principalmente a las redes. Nosotros tenemos la necesidad de un servicio, de que alguien nos ofrezca un servicio, en este caso un servicio de base de datos. ¿En qué va a consistir eso? PostgreSQL es un software a través del cual nos tenemos que comunicar para poder acceder a la base de datos. La única manera de acceder a la base de datos, que están físicamente vamos a ponerle por el momento en un servidor, en una computadora, el software corre y nosotros vamos a comunicar, los clientes se van a comunicar con él, como vamos a ver ahora con las herramientas dentro de un ratito, y le van a hacer requerimientos. La arquitectura cliente-servidor consiste en que el servidor se queda esperando solicitudes y ante cada solicitud genera una respuesta. En eso consiste la arquitectura de comunicaciones cliente-servidor. ¿Esto qué genera? Que una manera muy sencilla donde el servidor responde a demanda y el cliente, entonces el servidor no se tiene que comunicar con los clientes, sino que espera conexiones de los clientes y responde a sus demandas, y el cliente lo que hace es conectarse al servidor y ante cada requerimiento tiene una única respuesta. ¿Sí? Esa respuesta puede ser un conjunto de datos, pueden ser muchos datos, pero siempre es una única respuesta. Entonces tenemos esa simplicidad. Te pido, me das, del lado del cliente. ¿Está bien? Nosotros vamos a ver esta arquitectura cliente-servidor, si bien se puede realizar por distintos medios de comunicación, lo vamos a ver a través de conexiones de red tipo TCP/IP. ¿Esto qué quiere decir? El servidor y el cliente están en máquinas distintas y para poder lograr la comunicación, el cliente tiene que saber en qué computadora está el servidor, referirse a él a través de una IP, en qué puerto escucha, porque después van a ver cuando vean TCP con Fabio, van a ver que tenemos una máquina, ¿sí? Una computadora conectada a la red, se identifica la computadora en sí por una dirección IP o un nombre que es traducido en una dirección IP, y lo que tiene para acceder a nivel de programas es un conjunto de puertos que están numerados. PostgreSQL labura por defecto en el puerto 5432, ¿sí? Pero se podría configurar para que escuchen cualquier otro puerto. Entonces, ¿qué pasa? El cliente tiene que saber en qué máquina está el servidor de base de datos, es decir, la IP, en qué puerto está escuchando el software, el DBMS, y también necesita un par de parámetros más, tales como a qué base de datos comunicarse, con qué usuario y con qué contraseña. ¿Por qué digo esto a qué base de datos? Porque Postgres, ¿sí?, va a estar escuchando
Postgres va a estar escuchando ay, me perdí. ¿Por qué me tienen que dar la base de datos? Porque un mismo servicio de Postgres, un mismo DBMS, puede ofrecer servicio para distintas bases de datos. ¿Está bien? Entonces, el mismo hardware servidor tiene un software que podría ofrecer muchos servicios, pero tiene un software que en el puerto 5432, que es Postgres SQL, que puede ofrecer servicio para varias bases de datos. Entonces vos le tenés que indicar no solamente a qué DBMS te querés comunicar, sino además a qué base de datos. Y hay un sistema de autenticación que lo tenemos por usuario y contraseña. Bueno, esto es más o menos lo que les contaba esto. Y lo que vendría ahora, un poco, normalmente esta clase es presencial, donde les cuento esto que les estoy contando ahora, y la parte que vendría es la de instalación de los sistemas gestores de base de datos en la computadora de cada uno de ustedes. Este paso ya lo hicimos vía WhatsApp, ¿sí? Ya les di las instrucciones a cada quien. Espero que todos hayan podido conectarse. Quienes tengan problemas, nos podemos conectar vía. Quienes no puedan hacerlo autónomamente, no me va a quedar otra que conectarme remotamente a sus máquinas. En ese caso vamos a usar un software que se llama TeamViewer. Así que bueno, un poco la idea es que hoy se encarguen, para poder seguir con la práctica que viene, de instalar el sistema gestor de base de datos en cada una de sus máquinas. Ya cada quien le di las especificaciones de cómo hacerlo de acuerdo a su sistema operativo, y bueno, quedo a su disposición para darle soporte con cualquier necesidad que tenga, siempre a través de este software de escritorio remoto que se llama TeamViewer, que anda bastante bien. Cualquier cosita nos seguimos contactando por WhatsApp. Entonces, una vez que tienen el servidor de base de datos instalado, ¿sí?, lo que vamos a tener es el sistema gestor de base de datos laburando sobre las bases de datos, escuchando en un puerto, ¿sí? A los que lo instalan en Linux, vieron que yo les dije que toquen un par de archivitos. Ese par de archivitos tienen que ver, una de las modificaciones tiene que ver con que nos podamos conectar a través de la red, y otra tiene que ver con que nos podamos conectar con el usuario Postgres a través de la red, justamente. Bien. Bueno, entonces un poco lo que nos queda ahora sería, además de instalarlo, les voy a mostrar un poquito cómo es esto del acceso al servidor remoto. Yo ya tengo instalado en mi máquina, ¿sí?, y nosotros podemos acceder a través de distintos clientes. ¿Cómo labura esto? Nosotros tenemos el servicio corriendo en un puerto, en una IP y en un puerto, ¿sí? La IP y puerto tomémoslo como una dirección del servicio, donde de alguna manera con esos dos datos, con esos dos números, accedo al servicio. El tema, perdón, el tema es que cada manejador de base de datos, ¿sí?, tiene un protocolo. Los clientes que nosotros vamos a usar, ¿sí?, son agentes que conocen el protocolo, saben en qué idioma hablarle a esta base de datos Postgres. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros con un cliente de Postgres no vamos a poder acceder a un servicio de SQL Server ni a un servicio de MySQL. Entonces, ¿cómo se genera esa comunicación? Bueno, nosotros establecemos un canal de comunicación, en este caso nuestro TCP/IP, y por ella mandamos mensajes en un formato específico y en una secuencia específica. Esto es el protocolo que usa el cliente para comunicarse con el servidor, que nos permite que servidor y software cliente se entiendan. Una vez que está establecida esta comunicación, lo que vamos a mandar nosotros como usuarios a nivel consulta es una consulta en un lenguaje que se llama SQL. Después vamos a hablar de SQL más en detalle.
el servidor va a interpretar ese SQL, lo va a convertir en consulta a la base de datos y nos va a devolver los resultados, ¿sí? Bien, ¿cómo nos conectamos entonces? Nosotros, por ejemplo, lo que vamos a darle a la base de datos, para conectarnos a la base de datos necesitamos, primero, este es un cliente, el primero les voy a mostrar un cliente en modo textual, en modo consola, que se llama PSQL, al cual yo le doy la información. PSQL, le digo en qué máquina está, en qué puerto está, en qué máquina está el servicio. En este caso 127.0.0.1 es el loopback local, es decir, es lo mismo poner localhost ahí, que significa que se va a conectar con esta misma máquina. En el puerto 5432, ¿con qué usuario? Nosotros vamos a usar siempre Postgres para comunicarnos en esta materia, porque todo lo que tiene que ver con permisos, usuarios, etcétera, está en base de datos 2. Así que nosotros nos vamos a conectar con el superusuario, no es lo recomendado en una base de datos de producción, pero bueno, acá estamos en el ámbito del aprendizaje y la enseñanza, así que vamos a hacerla fácil. Y le tenemos que decir a qué base de datos nos vamos a conectar. Acá yo me voy a conectar a una que se llama Mundiales, ¿sí? Que tiene información de los mundiales de fútbol. Entonces yo me conecté a esta misma máquina en el puerto 5432 con el usuario Postgres a la base de datos mundiales, ¿sí? Y sobre esto nosotros lo que vamos a hacer es select asterisco from mundiales y nos va a dar el resultado de todos los datos de los mundiales que tenemos, ¿sí? Eso es SQL. Después ahora viene lo siguiente que vemos una vez que vemos cómo nos conectamos, es cómo hacer consultas, ¿sí? Select asterisco from mundiales. Y mundiales, ¿qué es? Mundiales es una tabla, ¿sí? Nosotros acá lo que tenemos es una base de datos basada en el modelo relacional, que después vamos a ver la teoría del modelo relacional, donde la información está estructurada en tablas, ¿sí? En tablas con filas y columnas, donde cada columna tiene un tipo específico y un conjunto de valores que pueden ir en esa columna. Yo acá voy a mostrarle cuál es la estructura de la tabla mundiales. Tenemos un año, que es de tipo entero, una sede que es de tipo texto, un campeón que es de tipo texto, en qué puesto salió Argentina de tipo entero, cuántos participantes tuvo el mundial, cuántos partidos hubo, cuántos goles hubo en todo el mundial, ¿sí? La fecha de inicio, la fecha de final, ven que tenemos tipos de datos. Entonces fíjense que si nosotros hacemos select asterisco from mundiales, nos va a mostrar para cada mundial es un renglón, nos va a mostrar el año, la sede, el campeón, el subcampeón. Yo por ejemplo acá, después vamos a ver select año, sede, mundial. El siguiente video y la siguiente unidad tiene que ver con esto, con cómo armar consulta de SQL de selección. Campeón, era acá. Y vamos a ver que nos tira año a año, cuál es la sede, quién fue el campeón de cada uno de los mundiales de fútbol que se desarrollaron hasta el momento. Bueno, estando instalada la base de datos y estando creados las bases de datos, nosotros nos podríamos conectar y ya directamente tirar consultas de SQL. La otra manera de conectarnos, que quizás es la que más les guste a ustedes, la que más les va a facilitar bastante las cosas, es a través de un IDE que se llama pgadmin, donde lo primero que tenemos que configurar es una conexión a la base de datos. ¿Cuál es el nombre? Le vamos a poner acá servidor local, que es el servidor local que está en su máquina. ¿Cuál es el host? 127.0.0.1, puerto 5432, qué base de datos y qué usuario. De acuerdo acá, si ustedes acá en el password tendrían que poner el password con que ustedes crearon y hicieron la instalación cuando la hicieron en Windows, o si no, no ponen nada en el caso de lo que hayan configurado en Linux con las instrucciones que yo les di. Cuando nos conectamos, nos dice nada. Nos muestra información acerca de que está guardando los passwords, etc. Una vez que establecimos
le dijimos a este cliente, que es un cliente al igual que este, ¿sí? Es un software que se sabe comunicar con el servidor a través de la red. Fíjense que acá ya tengo la conexión, servidor local, ya estoy conectado. Fíjense las bases de datos, acá me muestra 4 bases de datos, que son las bases de datos que están manejadas por ese servicio. IaaS, una que es de un laburo que estamos haciendo, Mundiales, que es esta de Mundiales de ejemplo, Postgres, que es una base de datos que está siempre, que es una base de datos donde está toda la información de las bases, del resto de las bases de datos, ¿sí? Y del servidor también. Y Test, que es otra basecita de datos que yo tengo acá de prueba, donde creo que tengo, acá están las tablas, miren, no tiene ninguna tabla, ¿sí? Simplemente creada vacía. Fíjense entonces que si yo me meto en la base de datos, acá está un servidor de base de datos, 4 bases de datos administradas por él. Y en ella está la de Mundiales, que acá podemos explorar un poquito que tiene. Ya vamos a ver qué es un trigger, qué es una extensión, qué son los esquemas. Dentro de los esquemas vamos a ver que hay algo que es public, y dentro de public vamos a ver las tablas, y ahí vamos a ver que está la tabla de Mundiales. Si hacemos doble clic en ella, vamos a ver su estructura, y si hacemos acá, todo esto lo vamos a ver después en el próximo video, en la grilla, clic, vamos a ver que tenemos la información esta de toda la tabla así en cruda, tal cual la habíamos visto recién, nada más que otra representación más gráfica, ¿sí? Si sobre esta base de datos queremos hacer una consulta SQL, lo que hacemos es, parados en la base de datos Mundiales, abrimos la consola y vamos a ver que podemos hacer consultas. Por ejemplo, select año from Mundiales, select año from Mundiales, y nos va a dar los años de todos los mundiales. Hacemos play y vamos a ver que nos trae los años de todos los mundiales. Hice una consulta sobre la tabla mostrándome solamente el año de los mundiales que están cargados en esa tabla. Ahora no se preocupen que sobre los select y todo eso vamos a tener que, tenemos una filmina que les voy a pasar ahora, pero es re importante. Yo ya hoy les voy a estar mandando el primer video de consultas SQL, es decir, vamos a crear una tabla de proveedores que tenemos ahí, vamos a ver tablas específicas, cómo se usa este select y qué partes tiene. Así que necesito que todos puedan estar conectados a la base de datos para poder seguir los ejemplos. ¿Sí? Así que esa información que les estuve pasando hace unos días de cómo instalar, métanle, así tienen instalada su base de datos local. ¿Sí? Y podemos empezar con las prácticas. Bueno chicos, quedo a su disposición para cualquier consulta, pero esta es la manera que tienen ustedes de ver si su base de datos quedó bien instalada. Se conectan al puerto 127.001, perdón, a la IP 127.001, puerto 5432, usuario Postgres, base de datos Postgres, ¿sí? Porque ustedes todavía no tienen creado otra base de datos, y le dan OK con el password que cargaron cuando lo crearon en Windows, o sin password en Linux, porque les di la configuración para que no pida autenticación para Postgres. Y si todos se pueden conectar, ya podemos seguir con la práctica. Y si alguno no se puede conectar, se conecta conmigo vía WhatsApp. Hagan el favor de intentarlo hacer la máxima esfuerzo que puedan para instalarlo por ustedes mismos, y yo les doy servicio. ¿Por qué les pido esto? Porque si no, bueno, para que no nos retrasemos en tener que hacer conexiones con cada quien por cuestiones que quizás pudieran resolver ustedes mismos, ¿sí? Pero bueno, quedo a su disposición ante cualquier problema que tengan para seguir para adelante. Bueno chiquillos y chiquillas, los dejo y espero que puedan conectarse.